Adelante, don Carlos. Hablaremos de Fernando VII, o empezaremos hablando de Fernando VII y después veremos a dónde llegamos. Fernando VII de España, digo, aquel que era rey, o decía serlo en el momento de nuestra emancipación. Bueno, al nacer su hija Isabel, escribió un parte en el que decía que había nacido una robusta infanta que colmaba los deseos de todos sus amados vasalios que suspiraban por la sucesión directa de la corona. Y por si esta declaración dejara alguna duda, 4 días después publicó un real decreto donde, entre otras cosas, decía: es mi voluntad que a mi muy amada hija, doña María Isabel Luisa, se le hagan honores como el príncipe de Asturias, o sea, el sucesor de la corona, por ser, dice, mi heredera y legítima sucesora a mi corona, mientras Dios no me conceda un hijo varón. Vamos, designaba a su hija María Isabel, llamada luego Isabel, sucesora a la corona. Pero aquí hay un asunto. Felipe V, el primero de los Borbones en España, había promulgado la ley sálica. ¿Qué quiere decir la ley sálica? Viene de los salios, esto, que eran unos tipos que no ponían reinas, sino tenían reinas. Y la ley sálica significa sacar a las hembras de la sucesión real. En Francia, recuerdo, otro Felipe, Felipe el Largo, uno de los hermanos, uno de los hijos de Felipe el Hermoso, el tercero de los hijos de Felipe el Hermoso, o el segundo, no me acuerdo, che. Bueno, también se valió de esa ley sálica para cargarse algunos aspirantes a la que después fue su corona. El primer Valois, entre paréntesis, Felipe IV. Esta ley, no es el primer Valois. El primer Valois es el siguiente Felipe, el hijo de Carlos, el hermano de Felipe el Hermoso. Listo. Pero esta ley, la ley sálica, era contraria al sentir español. Recuérdese, sin ir más lejos, a Isabel la Católica. Claro, Felipe V, el primero de los Borbones en España, no era español, era francés. Había otra cosa. Esta ley sálica había sido ya abolida por las Cortes de España en 1789, pero no se dio a conocer su abrogación hasta 1830. Por otro lado, si Felipe V, el primero de los Borbones, fue rey, también se lo debía a estas cuestiones de hembras, porque era rey gracias al casamiento de Luis XIV con María Teresa de Austria, que era hermano de Felipe IV de España, el Austria. Bueno. Por otra parte, Alejandro, el sentir español, tal como esa expresión parece indicar, no es otra cosa que aquello surgido hacia el siglo XV, cuando a partir de la unión entre una hembra y un señor varón, se produce esta unificación de esos reinos que no tenían una identidad nacional precisa. Desde luego, ¿no? Fernando el Católico e Isabel la Católica. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Pero, por cierto, fue a poco, en 1810, las Cortes, al promulgar la Constitución del 19 de marzo, llamada también la Pepa, reconocieron el derecho de las hembras a la sucesión del trono. Así que tenía todo el derecho la hija de Fernando VII a convertirse en rey. Bien, el país estaba dividido entre liberales y absolutistas. La mujer de Fernando VII, María Cristina, representaba a los ojos de todos las ideas liberales que se creía que iba a inculcar en la reina recién nacida. Por otro lado estaban los absolutistas, que eran hinchas del hermano de Fernando VII, Carlos. Unos decían, viva la Pepa, que era la constitución liberal, y otros decían, vivan las cadenas, y eran los simpatizantes de Carlos, el hermano de Fernando VII. Y de ahí viene un término que ustedes habrán visto en muchos libros, que es el de carlista. Pero vamos a ver cuál es el lío que se arma. Resulta que 2 años después, cuando la piba tenía 2 años, Fernando derogó la pragmática anterior y restableció la ley sálica. Un día dice, no, todo lo que dije antes es mentira. Y además firma un codicilo diciendo que declaro heredero a mi hermano Carlos. Pero después vino a saberse que en realidad, un día andaba Fernando con gota, estaba muy enfermo, estaba medio fulero, y la reina, que era
que era medio carlista, junto con un valido, el valido Calomard, se aprovecharon de esa semiestupidez que suele acometer a los enfermos y le hicieron firmar eso, se lo hicieron firmar. Alguien le abrió los ojos a Fernando, Fernando se mejoró y 4 días después se desdecía nuevamente y volvía a nombrar su heredera a Isabel. Pero todo esto desató un lío fenomenal, porque llega el momento en que Isabel tiene que jurar como príncipe de Asturias y el hermano de Fernando no va. Carlos dice, yo no voy. Estaba en Portugal y le mandó una carta a Fernando diciéndole, mirá Fernando, vos serás mi hermano, vos serás el rey, pero yo tengo unos derechos que me ha concedido Dios y que solo Dios puede quitármelos, y esos son los derechos a la corona, que son inalienables, y si bien yo deseo que algún hijo tuyo que nazca venga a zanjar esta disputa, bueno, mientras tal cosa no suceda, bueno, todas esas cosas, no juro nada. No juró nada, y Fernando respondió desterrándolo a los estados pontificios, lugar a donde Carlos no fue, dándole largas, se quedó en Portugal. Bueno, el caso es que al año siguiente se murió Fernando. Empieza la regencia, mejor dicho, el reinado de Isabel II con la regencia de María Cristina, la madre. A los 13 fue proclamada mayor de edad y reina. Perdieron los carlistas, adiós Carlos, prontito por la salida, terminó la vuelta, perdida. Reina Isabel II, 13 años. Había que buscarle marido. Parece que era muy fogosa. Muy fogosa. Un general español llamado Serrano, dicen que fue su primer amante, y tras él, docenas. El primer pretendiente que le encontraron fue el hijo de Carlos. Pero Carlos exigió que su hijo fuera declarado rey legítimo y no rey consorte, y entonces aquello no caminó. Fueron quedando en el camino todos los candidatos, y quedó uno, Francisco de Asís, hijo de la infanta Luisa Carlota, tía de Isabel, o sea, un primo. Siempre se casan entre primos estas personas, así les va, y así les va, por eso son tan hermosos. Era 8 años mayor que la reina, se vestía con muchos encajes y muchas puntillas. Bueno, tenía una fama de manfloro impresionante. A Isabel no le gustaba para nada el tipo, pero igual aceptó. Al tipo tampoco. Es un matrimonio, eso de razón de Estado, en fin. Y desde luego la noche de bodas dicen que fue un fracaso. Según dicen los españoles, Paquito, así le llamaban a este señor Francisco de Asís, el hijo de la infanta Luisa Carlota, Paquito navegaba a vela y a motor. Y se dice que tenía tantos amantes masculinos como la reina, por lo menos. Y mirá que la reina tenía. En toda esta historia hay muchísimos chismes y testimonios tendenciosos, llenos de malevolencia algunos, demasiado piadosos otros. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, vamos, de cada embarazo de Isabel II, tras de cada embarazo siempre aparece un hombre que casi nunca es su marido. Estaba embarazada, bueno, ese es de fulano, este es de sutano, etcétera, etcétera. Nació primeramente una hija, se llama Francisca de Asís. Isabel Francisca de Asís, mire un poco qué nombre para ponerle, pobrecito. Después nace Alfonso, que habría de ser Alfonso XII, también decían que era de otro. No lo querían para nada, imagínense los españoles con un rey como este. Sí, por Dios. Y contaban anécdotas. Imagínense los españoles contando anécdotas de un tipo como ese. Que tenía que ir Isabel al África y que entonces uno de sus capitanes le dice, una de sus damas de compañía le dice, si yo fuera hombre, ten por seguro, Isabel, que iría contigo. Yo también, dijo el marido. El 2 de febrero el 2 de febrero de 1852 hay un atentado contra un sacerdote llamado
Martín Merino, que se acerca a la reina Isabel con un cuchillo bajo el diario. Y trata de ensartárselo con tanta mala suerte que se lo pega en el corsé. Suerte que tenían en usar esas cosas. Hoy en día hubiera muerto. Corsé de fierro con remaches y tornillos. Tenía un corsé de fierro con remaches y tornillos y se salvó. Por supuesto, le sucedió a Martín Merino lo que siempre le sucede a estos regicidas. Fue ejecutado previo perdón de la reina. El periódico El Murciélago escribía que al rey se le podía quedar enredada su cabeza entre las ramas de una encina del Pardo, aludiendo a los considerables cuernos que portaba. Y así las cosas hasta que un día de 1868, un general español resuelve arrojar del gobierno a Isabel y poner en su lugar al hijo, Alfonso XII. Y este hombre que arrojó del gobierno a Isabel, este general, no era otro que don Francisco Serrano, su primer amante. Justicia poética, Alejandro. Sí. No está mal, que haya sido justo ese. Y fueron los dos, Paquito e Isabel, hacia el destierro, hacia Francia, y no bien llegados a Francia, se separaron. Murieron los dos muy ancianos, Isabel en 1904 y Francisco en 1902, ya tenía 80 años. Pero, ¿a quién dedicar esta recordación? Leguleya primero y pícara después, de esta reina, cuyo solo nacimiento ya desató una polémica que a principios de siglo todavía tenía algún sentido en España. Yo creo, Alejandro, que es menester decir que en estos casos nosotros, que aún siendo descendientes de italianos somos españoles como el que más, debemos comenzar la lista de dedicandos con un par de franceses. Me refiero a Maximilien Robespierre y después a un muchacho de Córcega, un corso, Napoleón Bonaparte, alguien tan criticado en estos días, tan mal visto, y que supo llevar cierta idea de la justicia y cierta idea de la ley hacia algunos países que no veían las cosas de ese modo. Después de ellos vendría también algún compatriota nuestro, un tal Mariano Moreno, y después algunas mujeres, y voy a explicar al final por qué esas mujeres. La primera que se me ocurre es quizás la más difundida por las canciones folclóricas, una chica llamada Azurduy de Los Pagos del Norte, y después otra a quien alguien escribió como una mujer incomparable y que pensó en las mujeres. Porque digo, bajo estos pagos, una vez que se supo que la monarquía no podía ser en absoluto el destino que cupiese a nuestros hijos, se pensó justamente que una mujer, un hombre también, digamos, podían ser siempre iguales, solamente podían diferenciarse a partir de lo que hicieran y de los logros que obtuvieran. Digamos que cualquiera podía ser una reina, aun si cuando había nacido y cuando había crecido era nada más que la hija de la ventera. Y entonces, para todas las mujeres que han ocupado un lugar en los destinos de los pueblos, Miguel de Molina canta La niña de la ventera.